Hermano. Dios le bendiga a cada uno. Muy bien. ¿Hay más entusiasmo aquí? Parece. Está bien, está bien, está bien. Hoy vamos a concluir el libro de Eclesiastés. Primeramente, darle gracias a Dios en todo este tiempo en que nos ha permitido, primeramente, ver el libro de Proverbios y también el libro de Eclesiastés. Ambos libros llenos de consejos, llenos de aplicación, llenos de sabiduría, llenos de palabras que nos hablan directamente a cada uno de nosotros. Son palabras fáciles de entender y creo que a más de alguno Dios le ha hablado en todos estos mensajes. Y como dice el título, la conclusión es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y el libro de Eclesiastés, hermano, es importante entenderlo en varios aspectos. Primeramente, entender quién lo escribió. Lo escribió un rey, lo escribió un hombre, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, aparte de Jesucristo. Pero Dios mismo dijo: no ha habido nadie como tú y no va a haber nadie como tú. Estamos hablando de una persona sabia, con entendimiento, con conocimiento, que escribió tanto Proverbios como Eclesiastés. Entonces, las palabras, por supuesto, inspiradas por Dios, vienen también de un hombre que sabe de la vida. Ya sabe que las cosas que pasó, las cosas que hizo, las cosas que no hizo, él ya lo sabe ya. Y él escribió estas palabras. Y esta fue su conclusión, después de una vida de sabiduría, una vida de desenfrenada, de placeres, de todo. Si hay alguien en esta tierra que vivió de todo, Salomón. Y mire lo que escribe en estos textos finales. Vamos a leer en el capítulo 12, desde el 9 al 14, en el nombre del Señor. Dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estas son las palabras finales de Salomón en el libro de Eclesiastés. Pero antes de comenzar ya en el bosquejo, es importante este libro porque ha impactado al mundo entero, no solamente al mundo cristiano, sino que al mundo entero. La diferencia es que los mundanos no lo saben y lo citan igual. El mundo no sabe que muchas veces está citando la Escritura, pero lo hacen igual. Por ejemplo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Lo encontramos en Eclesiastés. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso será. Nada nuevo hay bajo el sol. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa expresión? No hay nada nuevo bajo el sol. Todo tiene su tiempo, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. También lo encontramos en Eclesiastés. Es mejor no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. ¿Cierto? Y como salió del vientre de su madre, desnudo volverá. Son palabras que están en Eclesiastés, pero muchas veces las encontramos en una conversación cotidiana. Salomón a lo largo del libro nos quiere dar a entender que una vida sin Dios es una vida sin propósito. Una vida sin Cristo es una vida vana. Una vida en la que Dios no está presente, hermano, es una vida completamente sin propósito. Pero al mismo tiempo nos invita a poner nuestra mirada en Dios. Al mismo tiempo nos exhorta, nos llama a que la única salida que tenemos, la única opción sabia que podríamos hacer en nuestra vida es buscar a Dios. No hay otra cosa que nosotros, que ya entendemos, podamos hacer. Simplemente buscar a Dios, simplemente buscar a Cristo, simplemente dedicar nuestra vida al Evangelio, a lo que nosotros podamos hacer para Dios.
¿cierto? El Evangelio, hermano, no es un juego. Si nosotros estamos aquí el día de hoy, no es porque lo encontramos entretenido, no es porque me distrae, no es porque en la iglesia vienen a hacer entretenimiento. ¿Usted sabe por qué está acá? ¿Usted sabe a qué vino? Vinimos a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos de Dios. Necesitamos que Él atienda nuestras peticiones. Necesitamos agradecerle a Dios. Necesitamos que Él derrame de su misericordia, de su gracia en cada uno de nosotros. Porque, hermano, si usted no lo necesita, déjeme decirle que está equivocado. No hay ningún autosuficiente en la tierra. No hay ningún ser humano perfecto que no necesite nada. Porque si pensamos así, Dios nos dice que somos desventurados, miserables. Pero aquí estamos, buscando de Dios. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Y eso es importante. Pero como le dije, el Evangelio no es un juego. Hay almas que están provistas, por decirlo de alguna manera, para ir destinadas a ciertos lugares. No sé si usted lo sabía. Pero si yo parto el día de hoy, me voy al cielo. Porque Dios me salvó. Porque creí en Cristo, pero porque Dios me eligió y Dios me salvó. Pero hay muchas personas que no tienen a Dios en su vida, que no han creído en Cristo. ¿Y a dónde cree que van a terminar esas personas? ¿Usted cree que se van a ir al cielo? ¿Usted cree que van a ir al purgatorio? ¿Usted cree que bautizarse en nombre de los muertos pueda provocar algo? Hay tantas cosas que inventan, pero la realidad y lo que predicó Cristo, lo que predicaron los apóstoles, lo que encontramos en la Biblia, es que después de la muerte hay juicio. Y cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas por cómo hemos vivido, por lo bueno que hicimos, por lo bueno que no hicimos, por lo malo que hemos hecho, por todo. Y vamos a estar solos delante de Dios, dando cuentas. ¿Se imagina usted estar parado frente al tribunal de Dios y una pantalla gigante y mostrando toda nuestra vida? Y nosotros parados ahí como una hormiga, viendo nuestra vida pasar delante de nuestros ojos. ¿Qué vamos a decir? ¿Sabe por qué le digo esto? Vuelvo a decir, porque el Evangelio no es un juego. Dios llama y no respeta la edad. Quizás nos llamó al Evangelio siendo jóvenes. Quizás ha llamado a ancianos, a adultos, a niños. Pero así como Dios llama al Evangelio también, la muerte se lleva tanto a ancianos, adultos, adolescentes, jóvenes, niños, bebés. No sé si usted vio las noticias ayer. No sé si usted vio lo que pasó en Corea del Sur. Una multitud, centenares y centenares de personas celebrando Halloween. Hubo una estampida. Se pisotearon entre todos. 148 muertos. Y otros 100 en urgencia, en estado grave. Perdón que sea tan explícito, tan directo, pero es para que entendamos. Eran terroríficas las imágenes. Terrorífico lo que estábamos viendo. Pero esa es la realidad. ¿Dónde cree que están esas cientos de personas? ¿Por celebrar qué? Halloween. Fueron a celebrar la muerte y la muerte los recibió. Entonces, lo único que tenemos que entender nosotros y lo que tenemos que atesorar son estas palabras. Teme a Dios y guardar sus mandamientos. No porque lo que nosotros hagamos para Dios nos va a garantizar algo, sino que es lo que Dios demanda de nosotros. Si nos ha salvado, es para esto, para temerle y para guardar sus mandamientos. Pero ahora, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué significa tener temor? ¿Qué entiende usted por temor? Primeramente, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, no es tenerle terror a Dios. El temor de Dios significa respeto,
significa honra, significa adoración, significa reverencia, significa obediencia. ¿Cómo podemos hacer efectiva la sabiduría de Dios? Porque hemos venido hablando todo el libro y todo Proverbios de la sabiduría de Dios, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos efectivo eso en nuestra vida, en su vida, hermano? Simple, teniendo temor de Dios. Teniendo temor de Dios. Vamos a leer Job, capítulo 28, del 12 al 28. Hoy vamos a leer harto texto, porque es necesario. Dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento, al poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Primeramente, no es sabio el que dice ser sabio. No es sabio el que más conoce. No es sabio el que se sabe la Biblia al revés y al derecho. Sabio es el que vive para Dios, el que obedece, el que aborrece el mal, el que se aleja de estas cosas. Y esa persona tiene temor. Esa persona es la que vive con temor. No con temor de que los hombres, de que nosotros podamos mirar, sino que entender que Dios nos mira todo el tiempo. Una persona con temor es una persona íntegra, que es una aquí en la iglesia, una en su casa y una en el trabajo. Esa es una persona con temor. Yo le pregunto, ¿hay temor de Dios en nuestra vida? ¿Tiene usted temor de Dios? ¿Se guarda usted cuando está en casa solo? ¿Se guarda usted cuando está en el trabajo? Y podemos ser más específicos. ¿Se guarda usted cuando está en el trabajo y los compañeros ahí están con chistes verdes, por decirlo de alguna manera? Chistes en doble sentido. ¿Se guarda usted cuando está solo en casa y no hay nadie mirando? Temor de Dios. Temor de Dios. Y es lo que nos falta, hermano, iglesia. Es lo que nos falta a cada uno de nosotros, pedir temor de Dios. Como decía el texto, sin temor no hay sabiduría. Y si algo debemos entender es que cuando se repiten las cosas en la Biblia es porque es importante. Si hay repeticiones porque querían enfatizar. En ese tiempo no habían para subrayar o para poner en negrita o en cursiva y se repetía. Por ejemplo, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso.
¿cierto? Pero con la sabiduría es lo mismo. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor o su alabanza, su adoración permanece para siempre. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Y Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, hermanos, si queremos ser sabios, si queremos ser personas entendidas, si queremos ser personas con inteligencia, y no hablo de saber, no hablo de ese conocimiento del mundo que nos llena la cabeza de ideas y de ideas, sino del conocimiento y la inteligencia que Dios quiere que tengamos. Y no son grandes conceptos teológicos, hermano. No se abrume. No son grandes conceptos teológicos. Es leer. ¿No mentirás? No mentiré. Esa persona es más sabia, más inteligente, más entendida que aquel que se sabe toda la Biblia, predica, enseña y en la semana es un verdadero demonio. No se abrume. No se abrume con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, porque no son gravosos para ninguno, excepto para el que finge, para el que lo hace para que lo vean. Ese llega a casa después del culto cansado. ¿O no? ¿Le ha pasado a usted? Debemos ser personas temerosas de Dios. Debemos ser personas que busquen a Dios en todo momento, hermano. No solamente el día domingo en la iglesia. Que como dije en un principio, la muerte no respeta edades. La muerte no respeta géneros. La muerte no respeta nada. Podemos ser llamados quizá en 20 años más, en 10, en una semana, o de camino a mi casa el día de hoy. Nadie es eterno en esta tierra. Nadie tiene la vida asegurada. Nadie tiene sus días contados. Entonces, ¿qué pasaría? Voy a hablar de mí. ¿Qué pasaría si yo me muero hoy? ¿Qué cuenta le daré a Dios? Señor, perdóname, no tuve tiempo, trabajé mucho. No tuve tiempo para ti. Tenía que trabajar, tenía que trabajar. Estaba cansado, llegué cansado a mi casa. Estoy hablando de mí. No sé si se siente identificado. Pero ¿qué le voy a decir a Dios? Más adelante vamos a ver las prioridades en la vida. Pero ¿qué cuenta le daré a Dios? Si Él lo sabe todo, si conoce todo, conoce mis intenciones. Sabe por qué ayer no leí la Biblia, sabe por qué no oré, lo sabe. Entonces, ¿qué le podremos decir a alguien que lo sabe todo? ¿Qué excusa le daremos si lo sabe todo? Yo creo que más de alguno, y me incluyo, nos quedaríamos callados. Y gracias a Dios que es el abogado el que habla. No sé si usted ha estado en un juicio o ha visto un juicio. A la persona ahí, ¿cómo se le dice? ¿La imputada? La imputada está calladita. Y si va a hablar, el abogado le dice, cállate. El abogado es el que habla. El abogado es el que defiende. Y Cristo es nuestro abogado. Cristo es quien nos defiende. Cristo es quien apela por nosotros e intercede. Pero sin temor no hay sabiduría. Sin temor no hay sabiduría. Es Dios quien da el entendimiento, hermano. Es Dios quien da la sabiduría. Es Dios quien entrega esa capacidad. Pero somos nosotros los responsables de llevar una vida en santidad. Una vida piadosa, una vida obedeciendo sus mandamientos.
Que se imagina usted, Dios nos salvara, nos eligiera, nos escogiera, nos salva y ya no tenemos que hacer nada. ¿Se imagina usted así? Sería fácil, sería estupendo. Pero seguimos viviendo, seguimos trabajando, seguimos viviendo nuestra vida. Seguimos en medio de un mundo, de un sistema, de una sociedad que nos empuja, nos arrastra a hacer las cosas en contra de Dios. No sé para usted, pero para mí cada día es una lucha. El salir de mi casa, aún en mi casa. A donde vayamos, hermano, una lucha permanente, todo momento, en todo día. Y es cansador. Ojalá Dios nos llevara a todos juntos ahora y que todo se acabara, como decía el pastor en el mensaje anterior. Ojalá se terminara todo ahora y ya, listo, ya está. Ya está. Nos vamos con Dios. Pero seguimos acá. Y es una lucha. No sé si usted tiene luchas. No sé si le costó llegar hoy a la iglesia. ¿Cierto? A todos nos cuesta. Pero Dios recompensa ese esfuerzo. Dios recompensa ese corazón. Dios recompensa a la persona humilde que busca a Dios. Al humilde recibirá. Al que se humilla. Al que confiesa sus pecados. ¿Acaso Dios lo va a rechazar? ¿Acaso Dios le cerrará las puertas? De ninguna manera. Nos recibe y gracias le damos por hacerlo. Porque sé y me incluyo que cada uno de nosotros en estos momentos tiene problemas y estamos pensando en nuestros problemas. Pero es Dios quien nos ayuda. Es Dios quien nos ayuda. Pero como dije, es Dios quien da el entendimiento. Y ese es un punto importante, hermano. Vamos a ver un poco de la vida de Salomón. No sé si usted ha leído su historia. ¿Sí? Bueno, si la ha leído, lo vamos a recordar. Si no la ha leído, la vamos a ver ahora. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 14. Salomón tuvo la oportunidad, el privilegio de que Dios le dijera, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Póngase en la situación de Salomón. Se aparece Dios en un sueño y le dice, Salomón, pídeme lo que tú quieras, lo que quieras, y yo lo haré. Primera de Reyes dice así, mas Salomón amó a Jehová. Y esto es importante. Esto es importante. Porque debemos entender por qué Salomón pidió sabiduría. Porque él amaba a Jehová. Ninguno de sus deseos, ninguna de las cosas que él quería pedir eran para sí mismo. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Entonces todos sus intereses, todas sus decisiones, todas sus elecciones, toda cosa que él hiciera, era para beneficio del reino, beneficio para Dios, para darle gloria a Él. Sigamos leyendo. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te dé, lo que quieras. Yo creo que en mi mente humana, en mi mente carnal, le hubiese pedido un par de centímetros de estatura. Soy sincero, ¿sí? Pero este personaje amaba a Dios y no le pidió eso. No le pidió riqueza, no le pidió gloria, no le pidió ejército, no le pidió oro, no le pidió nada de eso. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo.
Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Recordemos que Salomón era hijo de David y David era el rey de Israel. ¿Ya? Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado todas las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué hubiese pedido usted? Señor, llévame. Este hombre pidió ser sabio, ser entendido, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y a Dios le agradó eso. Y Dios dijo: antes de ti no ha habido nadie como tú, y después tampoco. O sea, estamos hablando de la persona más sabia que ha pisado esta tierra, aparte de Cristo, por supuesto. Pero estamos hablando de una persona sabia, una persona que entendía la vida, entendía las cosas. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque así vamos a entender mucho mejor las palabras finales de Salomón. No vienen de cualquier persona, vienen de un rey, el más sabio que ha pisado esta tierra. Si usted cree que ha vivido la vida y conoce la vida, el más. Si usted cree que experimentó en esta vida, el más. Si usted cree que probó de todo, el más. Pero él habla después, con autoridad, con entendimiento. Pero él pidió sabiduría. Sabiduría, hermano. De la misma manera, nosotros podemos pedir sabiduría. Santiago 1:5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Ha pedido sabiduría alguna vez? Señor, dame sabiduría porque necesito de tu entendimiento, necesito de tu sabiduría para quizá esta situación. Está perfecto. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que no lo niega. Dios no niega esa sabiduría al que la pide. No solamente la da, sino que la entrega abundantemente y sin reproche. Pero ahora, ¿cuál es esa sabiduría? ¿Cuál cree usted que es esa sabiduría? ¿Qué cree usted que es la sabiduría de Dios? Porque si hablamos de sabiduría es un concepto grande. Y uno podría decir, es la palabra de Dios. Pero sigue siendo un concepto grande. Necesitamos aterrizarlo. En el Nuevo Testamento, en Corintios específicamente, se habla de que la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Dios mostró toda su sabiduría concentrada en alguien. Y fue Cristo. Si queremos ser sabios, debemos mirar a Cristo. Si queremos ser sabios, debemos imitar a Cristo. Si queremos ser sabios, debemos ver su vida. Cómo vivió, cómo anduvo, sus palabras,
su enseñanza, sus parábolas. Dice que los fariseos que escuchaban a Cristo en ese tiempo se maravillaban por cómo Él enseñaba, por cómo Él hablaba. Y ellos conocían la ley. Eran expertos en la ley. Y se maravillaban. La sabiduría de Dios viene de lo alto. La sabiduría de Dios es perfecta. La sabiduría de Dios trasciende todo este mundo. Pero cuidado, que también hay una sabiduría terrenal, diabólica, que intenta mezclarse con las enseñanzas de Dios. Intenta ahí ramificarse y aparecer. Por eso es importante mirar a Cristo. Él es nuestro blanco, Él es nuestro camino. Él es quien nos muestra todas las cosas. Él es nuestro ejemplo perfecto para cualquier aspecto de nuestras vidas. Y como dije en un principio, debemos ver su vida. Si usted no entiende o si no entendemos estas cosas, debemos ver la vida de Cristo. Si usted no tiene temor, si yo no tengo sabiduría, si no entiendo las cosas, si me cuesta, debemos mirar a Cristo. ¿Y qué debemos mirar? Los evangelios, Mateo, y leer toda su vida. Y nos vamos a dar cuenta cómo Él vivió. Y no fue una vida linda, no fue una vida preciosa. No sé si usted ha leído su vida, su historia. Creo que la hemos leído hartas veces acá, pero se la voy a resumir. Siendo Dios, se encarnó. ¿Cierto? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Cristo. Siendo Dios vino a este mundo. Nació en un pesebre. Nosotros cuando armamos el pesebre ahí en Navidad, los que lo arman, ponemos todo limpiecito, todo bonito, los animales ahí preciosos, todo bonito. Pero en la vida real un pesebre no es así. Lleno de excremento, lleno de suciedad, lleno de tierra, malos olores, mal ambiente, los animales alrededor. Ahí nació nuestro Salvador. Ahí nació nuestro Cristo. Ahí nació el que nos salvó. Y cuando comenzó su ministerio, lo hizo con palabra de Dios. Lo hizo enseñando, lo hizo predicando, sin miedo. Arrepentíos y convertíos, era su mensaje. Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué provocó eso? Impactó a todos los fariseos de esa época. Se les movió el piso a todos. Porque todos estaban ganando billetes. Y Jesús los confrontó a todos. Les enseñó, les predicó. Andaba caminando, mientras andaba caminando le enseñaba a sus discípulos. Confrontó todas las tradiciones que tenían los religiosos en esa época. Los fariseos no hacían nada, hermanos, nada en el día de reposo. Si se lavaban las manos, se las lavaban así. Porque secárselas consideraba un trabajo. Si se les caía un animal, no lo recogían. Lo dejaban ahí, morirse. ¿Por qué? Porque hacerlo era considerado trabajo. Pero eso no estaba dentro de la ley de Dios. Ellos lo agregaron. Ellos agregaban cosas a los mandamientos de Dios y se volvió gravoso. Pero Cristo, aún en el día de reposo, trabajó. Y dijo, mi Padre trabaja hoy. Yo también debo hacerlo. Le enseñó cómo orar, le enseñó a interceder, enseñó a tener misericordia, a ser bondadoso. Enseñó sobre el infierno. Enseñó escatología, que tiene que ver con lo que va a acontecer en un futuro. Entonces imagínese toda esa enseñanza, toda esa vida, en un mundo que en ese momento era religioso completamente. Querían matarlo, lo perseguían para matarlo. Usted se imagina
si ahora tuviéramos que irnos a nuestras casas, en el camino nos anduvieran buscando para matarnos? En algunos países pasa. No sé si usted lo sabía. Se llama persecución. Lo andaban buscando para encontrarle alguna falla y que desapareciera. Y llegó la noche, cuando él estaba en Getsemaní, que uno de sus discípulos lo traicionó. Judas Iscariote lo traicionó por un poco de dinero. Pero él sabía todas las cosas, hermano. Él sabía lo que iba a pasar. Por eso él estaba orando, estaba intercediendo. Pero lo que quiero que entendamos es que él fue traicionado, fue vituperado, fue escupido, como dijo nuestro hermano en un principio. Fue torturado, fue golpeado, fue insultado. Y creo que la imagen no era suavecita. Si lo pudiéramos ver, yo creo que estaríamos llorando. Llorando. Pero él pasó todo eso. Padeció todo eso. Derramó su sangre preciosa en el Calvario. Su sangre, la sangre de Dios fue derramada. Nosotros nos cortamos, tenemos un corte pequeño y grito en el cielo. Sus huesos fueron rotos. Su carne fue desgarrada. Su sangre fue derramada. ¿A qué costo? Pero déjeme decir, hermano, que lo hizo por amor. Lo hizo por amor a ti. Por amor a mí. Para que el día de hoy nosotros pudiéramos estar acá. Acá. Escuchando esto. Gracias a Cristo, gracias a su obra, gracias a su sacrificio, hay salvación para todo aquel el que quiera venir a Él. Salvación a disposición de todo aquel que confiese sus pecados, que crea en Cristo y se arrepienta. Cuando entendemos eso, hay temor en nuestra vida. Si yo entiendo lo que hizo Cristo, va a impactar mi vida y voy a tener temor. Eso es sabiduría, eso es conocimiento, eso es inteligencia. No importa cuánto sepas en este mundo. No importa todo el conocimiento que yo pueda tener, no sé, universitario. No importan todos los cursos que yo pueda hacer. Si no está Dios, como dice el predicador, todo es vanidad. Si no está Dios en mi vida, todo es vano y no sirve de nada. Porque al final, con todo ese conocimiento, con todo lo que yo pueda tener, me voy a morir y voy a tener que dar cuenta. Pero Él nos ha salvado. Pero tenemos la responsabilidad de vivir sabiamente. Tenemos esa responsabilidad, hermano. Por favor, no seamos indolentes. No seamos personas que escuchemos el mensaje del día domingo y cuando salgamos de acá se nos olvide. Y lo digo por mí primeramente. Que no se nos olvide nunca lo que Cristo padeció. Que no se nos olvide nunca lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que lo que Dios está haciendo. Que no se nos olvide nunca que todos los días, hermano, muere gente. Cientos de personas, todos los días. Y Dios dice que son pocos los escogidos. Dios dice que son pocos los escogidos. Y eso, en otras palabras, son muchos los que se van al infierno y pocos los que se van al cielo. Pero gracias le damos a Dios por salvarnos, por rescatarnos, por estar aquí con nosotros. Pero debemos vivir sabiamente. Y les pongo un ejemplo. Yo puedo tener conocimiento de que mentir es malo, de que mentir es pecado, ¿cierto?
Uno de los mandamientos dice, no mentirás. Yo tengo entendimiento, tengo inteligencia, lo leo. Sí, no mentiré. Pero ¿qué pasa después? Entendiendo eso, miento, y miento, y miento. Y eso aplicable a cualquier pecado. Tengo conocimiento de que no debo adulterar, pero después adultero. Tengo conocimiento de que no debo fornicar, pero lo hago. Tengo conocimiento, quizás, de que debo ser una persona íntegra, ¿cierto? Hemos hablado muchas veces en este lugar de integridad, pero después soy un cristiano de dos caras, o doble cara, o tres algunos. Debemos ser personas consecuentes de lo que creemos, con lo que predicamos, con lo que enseñamos, con lo que exhortamos. Personas consecuentes, hermano. Lo que hace Salomón en el libro de Eclesiastés es compartir con el pueblo la sabiduría que Dios le dio. ¿Ya? Las palabras de Salomón no eran palabras inventadas por él, sino que era sabiduría de Dios, que él compartió. ¿Por qué? Porque Dios se la entregó a él. Él pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría. ¿Y qué hizo él? Enseñó. Eclesiastés capítulo 12, del 9 y 10. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. En otras palabras, hermano, él tenía tanto de Dios en su vida que las enseñó y las predicó. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué le dice eso a usted? ¿Debemos quedarnos sentados en nuestras sillas cómodos? No, pues. Debemos enseñar, debemos predicar, debemos entregar el mensaje, porque así como Dios nos salvó, nosotros entregamos el mismo mensaje. Si el hombre más sabio, que entendía, lo decidió hacer, nos da ejemplo a nosotros de que también debemos hacerlo. No guardarnos lo que Dios nos ha dado. No ser aquellos cristianos o personas que en cualquier lugar nos quedamos callados. No, es que hermano me da miedo. No, es que no lo sé. No sé si a usted le ha pasado en algún momento escuchar conversaciones sobre el infierno. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Y sabe qué es lo que dicen? Que en el infierno lo van a pasar bien. Que en el infierno hay una fiesta eterna. Que en el infierno nadie los va a molestar. Que en el infierno van a gozar de todo. Y lo dicen porque es lo que creen. ¿Y qué hace uno en esos momentos? Bueno, me voy. Les exhortamos, pues hermanos, les hablamos, les predicamos, aunque sea duro. Y le advierto, esas personas o se convierten al Señor o no nos hablan nunca más. Pueden ser mis amigos, puede ser mi familia, pero Dios nos demanda decir las cosas, Dios nos demanda decir la verdad, por supuesto con amor, por supuesto con paciencia, con misericordia. Porque así como ellos están perdidos, nosotros también lo estábamos en un momento y alguien vino y nos habló con paciencia, con amor y misericordia. Pero eso pasa en el mundo. Y junto a esos argumentos, muchos más. Muchos más. Y yo sé que usted ha escuchado otras barbaridades, otras cosas. Pero el punto es que debemos hablar, debemos enseñar. No callarnos. No ser cristianos mudos. No ser cristianos que no dan su opinión por miedo. No. El mundo no tiene miedo de dar su opinión. El mundo no tiene miedo de decir lo que cree. ¿Por qué nosotros debemos tener ese miedo? ¿Por qué nosotros debemos tener esa vergüenza de decir, oye,
Tú crees eso, pero yo creo en Dios. Tú lo vas a pasar bien en el infierno, pero Dios dice esto. Tú crees eso, pero yo creo esto. Debemos hablar, hermano. Debemos hablar sin cansarnos. Porque como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Poder para salvación. ¿Por qué? Porque hay vidas, hay almas que están en juego. Lo vuelvo a repetir. No es un juego. Ahora, el libro de Eclesiastés, en un ámbito ya general, todo el libro, nos impacta a cada uno de nosotros. No sé si a usted le impactó algún mensaje de los que vimos en Eclesiastés, o se acuerda de alguno. A lo largo del libro, el predicador, Salomón, confronta cada área de nuestra vida. Lo vamos a ver. Si usted no ha visto los mensajes anteriores, lo vamos a ver ahora. El predicador confronta cada área de nuestra vida. Cada área. Y nos muestra que todo en la vida es vanidad. Y que no lograremos nada, hermanos, no lograremos nada si Dios no está en nuestras vidas. Eclesiastés 1, del 12 al 17. Quien busca encontrarle el sentido a la vida, quien busca sentirse realizado en la vida, a través del conocimiento, a través de la inteligencia, se encontrará al final del camino con la vanidad. Se dedicó toda su vida al estudio, a ser una persona culta, una persona inteligente, una persona con harta palabra. Pero sin Dios, se va a encontrar con la vanidad al final del camino. Eclesiastés 1, 12 al 17. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Entonces, hermano, en otras palabras, si nos estamos concentrando demasiado en ser personas sabias e inteligentes, sin Dios, aflicción de espíritu. Si estoy buscando conocimiento para aparentar y para sorprender a los demás, aflicción de espíritu. Si quiero ser una persona sabia sin Dios, vanidad, aflicción de espíritu. Y no lo digo yo, lo dice Dios a través de un hombre que era el más sabio de todos, el más inteligente, con más entendimiento. Y dijo al final de su vida, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades, no me sirve. ¿Qué hizo después de eso? Al decir, esto no me sirve. Sigamos leyendo, capítulo 2, del 1 al 3. Al ver que no podía encontrarle el sentido a la vida a través del conocimiento, dijo, voy a probar con el placer. Dice así, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa le dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Qué hizo este hombre? Siendo rey, siendo sabio, lo probó de todo. ¿Usted sabe cuántas mujeres tenía Salomón?
Se habla de 1000, por lo menos. Imagínese este hombre. No me siento realizado con el conocimiento, con todo eso que vimos. Voy a probar esta parte, a ver si aquí encuentro el sentido de la vida, a ver si aquí me siento más realizado, si aquí me siento mejor. ¿Qué le pasó? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces así, lo mismo con el punto anterior. Si yo busco el conocimiento sin Dios, vanidad. Pero si busco los placeres de este mundo para sentirme realizado, vanidad de vanidades. Si yo busco sentirme realizado teniendo relaciones sexuales con quien quiera, vanidad de vanidades. Si yo busco sentirme realizado bebiendo alcohol desenfrenadamente, aflicción de espíritu o vanidad de vanidades. Si yo en mi vida busco la droga, la marihuana y todas aquellas cosas que provocan algo en mí que me siento bien y que me siento feliz, déjeme echarle abajo el avión, porque eso es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Porque de nada nos sirve eso. Lo dije un hombre, y vuelvo a decir, que probó de todo, que hizo todo. Que él sabía. ¿Pero qué hizo después este hombre? ¿Usted cree que se quedó ahí? Eclesiastés 2, del 9 al 11, dijo en su mente, ni en el conocimiento ni en los placeres voy a acumular abundancia de riquezas. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Y quizá nosotros no buscamos ser las personas más inteligentes del mundo, quizá no buscamos desenfrenadamente los placeres sexuales de esta vida, pero puedo tener mi corazón en las cosas materiales. Puedo tener mi corazón en acumular riqueza en esta tierra. Quizás estoy más preocupado de acumular y trabajar y estoy descuidando las cosas de Dios. Este hombre tenía de todo. Y no tenía una casita, un autito, no. Tenía un reino para él. Tenía de todo, tenía sirvientes, tenía lo que usted se imagina. Lo tenía. ¿Y qué dijo él? Vanidad y aflicción de espíritu. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tenemos que pasar por lo mismo para llegar a la misma conclusión? Si alguien que pasó exactamente lo mismo y en mayor amplitud, dijo que no servía de nada. Una persona que es más experimentada nos está diciendo ahora, oye, no te enfoques en esto, porque no sirve de nada. ¿Por qué yo en mi humanidad voy a decir no? Voy a hacerlo igual, porque es mi vida. Son mis decisiones. Y eso pasa, hermano. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no obedecen la voz de sus padres y les dicen, tú hiciste lo mismo? ¿Qué me venía a decir a mí? Creo que yo en más de una ocasión lo dije. Y me arrepiento. Porque si lo dijeron, es porque aprendieron. Como el predicador. Entonces nosotros tenemos la ventaja, el privilegio y la bendición de que alguien nos diga, antes de que cometamos la falta, que nos diga. Que no nos va a llevar a ningún lado. Si tú, hermano, o yo, estamos poniendo demasiado de nuestro tiempo en ser personas cultas y sabias sin Dios,
de nada nos sirve. Iglesia, si estamos poniendo nuestro corazón en la inmoralidad sexual, de nada nos sirve. Y de la misma manera, si estamos poniendo nuestro corazón en las cosas materiales, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué no es vano? Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Después de hablar todas estas cosas, hermano, nosotros las vimos resumidas. Pero si usted lee el libro entero, lo va a ver en mayor magnitud. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.